Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día nuestra Madre Iglesia nos presenta el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 46 al 50. Escuchamos. En aquellos días los discípulos se le ocurrió preguntarle a Jesús, ¿cuál de ellos era el más importante? Jesús, que conocía sus pensamientos, tomó a un niño, lo puso a su lado y le dijo, el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño entre todos ustedes es realmente el grande. En ese momento, Juan tomó la palabra y le dijo, Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para echar fuera demonios, y le dijimos que no lo hiciera, pues no te sigue ni está junto a nosotros. Pero Jesús le dijo, no se lo impida, pues el que no está en contra de ustedes está con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en este día maravilloso, esta palabra viene a cumplirse en tu vida y en mi vida. El Señor Jesús, a través de esta proclamación, de este querigma, de este evangelio, nos anuncia una feliz noticia. El Señor nos indica cuál es el camino para alcanzar la salvación. ¿Cuál es el camino para poder ser libre totalmente? Y cuando somos libres, somos liberados de la esclavitud, del dinero, de la ambición, del egoísmo, de la avaricia, entonces somos llamados hijos de Dios. Como decía Pablo en la carta a los Filipenses, que libres somos porque Cristo nos ha hecho libres. Y los hijos de Dios son libres. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia está, y en esta libertad la ganamos, a través de la virtud de la humildad. El Señor Jesús hoy nos presenta en este evangelio un gran secreto. Nos dice que el que quiera ser el más grande entre ustedes tiene que ser como el más pequeño. Es decir, dice Jesús, el más pequeño entre ustedes, ese es realmente el grande. El Señor hoy nos da esta noticia, nos anuncia este camino de salvación que es la humildad. Pues mira también que lo dice en Lucas, capítulo 9, versículo 35. Dice Jesús a sus discípulos, entonces se sentó y llamó a los 12 y les dijo, pero también nos lo dice a ti y a mí, dice, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último, el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo, el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Qué hermosa noticia el Señor nos da hoy. Nos da un secreto, una liberación, y es la humildad. El Señor nos invita, dice que pone un niño delante de sus discípulos cuando los discípulos le preguntan que quién es el más importante en el reino de los cielos. Y Jesús coloca a un niño. ¿Y cómo son los niños? Los niños son cariñosos, no guardan rencor, son humildes en el sentido que no son apegados a nada material. Pero hay una cualidad hermosa que también tienen los niños y es que son muy confiados en sus padres. Muy confiados, es decir, tienen una confianza inmensa en sus padres. Esta misma confianza el Señor nos invita a tenerla hoy con su Padre, con nuestro querido papá. Ese es nuestro Creador, el Dios Todopoderoso. Si nosotros fuéramos como niños, en la confianza y en la fe con el Padre, grandes cosas pasarían en nuestras vidas. Nuestras vidas serían transformadas. Porque el niño, por ejemplo, cuando se ve en el peligro, invoca a su padre y a su madre. Y puede bajar de una escalera o de un edificio alto y tirarse. Y decirle, mamá o papá, ayúdame o agárrame en el fondo. Y ahí sabe que su papá y su mamá lo van a ayudar. El Señor hoy nos muestra a que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Dejar atrás aquellas actitudes que son de adultos, el orgullo, la vanidad, la vanagloria, el juzgar. El Señor hoy nos invita a ser el servidor. Recuérdate que también dice Jesús, yo no he venido a este mundo para ser servido, sino para servir.
Pues mira lo que pasa cuando estamos sirviendo, dice Jesús. Si hay una persona que está sirviendo a la mesa, ¿quién es más importante, el que sirve o al que se está sirviendo? Y los discípulos le dicen, es más importante el que se le está sirviendo. Entonces ahí Jesús dice, yo no he venido a este mundo para ser servido, sino para servir. Y es así. Jesús es el doliente, el siervo de Yahvé. Es el que se ha humillado totalmente, se rebajó, ha dejado su dignidad de Dios. Es el humilde, el himno de la humildad. Es este himno que nos lo presenta en Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11. Dice que Jesús se humilló, dejó su condición de esclavo. Se rebajó, tomó la condición pecadora tuya y mía. Y después, ¿qué pasó? El Señor lo enalteció y le dio el nombre que está todo sobrenombre, porque todo nombre, en el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra y en los abismos. Pero ¿qué nos enseña el Señor hoy? Nos enseña a ser humildes igual que Él. Y cuando una persona es humilde, es aquella persona que es vacío de sí, que no busca sus propios intereses. Es el desapropiarse, desinstalarse, buscar el interés de los demás, tratar a los demás como queremos ser tratados. Desinstalarnos, desapropiarnos, ¿qué quiere decir esto? No buscarnos a nosotros mismos, no alimentar nuestro yo. El Señor hoy nos invita al servicio, lo dice en Deuteronomio. Amas tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Pero cuando este amor se derrama en nuestros corazones, podemos ponernos al servicio. ¿Y qué es el servicio? Es darse, es donarse. Eso es servir. Hoy el Señor nos invita a ser los últimos, es decir, a poner a los demás en primer lugar, a pensar que el otro es importante para Dios, a darle la oportunidad a los demás sobre el perdón, a saber que a través de la humildad alcanzamos la liberación, porque solo los humildes son libres y solo los libres pueden dejar que Dios transforme su vida. Hoy nos invita a desapropiarnos, así hacía San Francisco de Asís. San Francisco de Asís se desapropiaba, no se apegaba a nada de este mundo, porque es un requisito, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, de aquellos que sirven al Señor, que quieren conocerle de verdad, que quieren que Dios se les revele. Es que Dios se les revela a los pequeños, pero también los dice en la bienaventuranza, en Mateo capítulo 5, dice que el reino de los cielos son de los pobres en el espíritu. ¿Y qué quiere decir esto? Son aquellos, los anahuín, los pobres de Dios, que se confían en el Señor, en su providencia, que no confían en sus fuerzas, que no confían en sus títulos, ni confían en sus propios proyectos, sino que se dejan llevar por aquel que todo lo puede. Es Jesús quien viene a darnos el ejemplo. Viene y nos muestra un niño que no guarda rencor, un niño que es amoroso. Y nos dice que si queremos ser el más grande, tenemos que ser el pequeño. ¡Qué contradicción con este mundo! En este mundo que siempre nos invitan a ser los primeros. Nos invitan a mostrar que somos lo que más sabemos, a mostrar nuestras cualidades y hacer que los demás nos valoren por las cualidades que tenemos. Pero mira qué hermoso es saber que Dios es el que guía el camino de los humildes. Es Dios quien se manifiesta a través de los pequeños. En la época de Jesús, los niños no eran los más enaltecidos. Los niños eran un poco rechazados en aquel momento. Los pobres, los anahuín, los pecadores eran los rechazados. Sin embargo, esos son los preferidos de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo somos los preferidos de Dios. Jesús quiere venir a transformar nuestras vidas. Quiere venir a vaciar todas esas cosas que no nos permiten ser libres. Dios quiere liberarnos. ¿Pero de qué nos libera? Nos libera de aquellos pecados y de aquellas ataduras que nos los dice en Gálatas capítulo 5. Los frutos que son de la carne. Quiere liberarnos de la fornicación, del adulterio, de las impurezas. Quiere liberarnos de todas aquellas cosas que no nos permiten ser hijos de Dios, libres. Libres para volar, libres para poder darle espacio a Jesús para que entre en nuestras vidas. Libres porque no somos apegados a nada de este mundo, sino que tenemos nuestros ojos fijos, muy fijos en las cosas del cielo. Ponemos nuestros corazones y nuestra confianza en aquel que todo lo puede. Y nos desapegamos, nos desapropiamos y somos vacíos de sí.
Es decir, que podemos entonces dejarle espacio a Dios para que venga a transformar la vida de nosotros y la de nuestras familias. Así que yo te invito a que pase feliz resto del día. Dios te bendiga, te a los tuyos, pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones. La Paz. Somos Familias Unidas. Dale like, suscríbete, dale a la campanita. Adiós.